¿Usted diría que sí se ha logrado habilitar tanto a los Chapitos como a la Malliza? Sí, por supuesto, la cantidad de homicidios que había al inicio no es la misma que ocurre ahorita. Ha habido días en Sinaloa con 0 homicidios, como lo mencionamos la vez pasada. Ayer lamentablemente hubo 5, pero antier hubo 1, anteantier 3, así, de manera distinta. Entonces definitivamente ha habido un avance, pero como bien lo dijo la señora presidenta, vamos a continuar avanzando en el fortalecimiento de la estrategia de seguridad. Las Durango retumban con el rugido de 15 trocas blindadas. El jefe Iván ha llegado y no viene solo. Su objetivo, el Mallito Flaco y los del sombrero. ¿Negociación, venganza o algo más? Nadie sabe qué pasará, pero una cosa es segura. Esta noche, Durango no duerme. Quédate hasta el final porque lo que pasó después dejó a todos con la boca abierta. La tensión en Durango es palpable, el aire pesado, la gente se agazapa, temerosa de los sonidos que cada vez se acercan más. Las trocas blindadas avanzan como una sombra, arrollando todo a su paso. Nadie sabe lo que el jefe Iván traerá consigo, pero algo en el ambiente dice que la calma previa ha sido solo el preludio de un caos sin igual. El pesado crujir de los motores se entrelaza con el silencio aterrador que precede a la tormenta. Las luces de la ciudad parpadean como si intentaran escapar del horror inminente. Por las esquinas se murmura que Iván no viene solo. Dicen que ha formado una coalición, una fuerza que ni el Mallito Flaco ni sus hombres, los conocidos como los del sombrero, podrán resistir. Se habla de un poderío nunca antes visto, con maquinaria de guerra móvil capaz de borrar del mapa cualquier resistencia. Lo que había comenzado como un pequeño desacuerdo se ha transformado en un enfrentamiento que podría marcar el destino de Durango. Nadie está a salvo, ni los civiles, ni los aliados, ni los traidores. Las fronteras entre los bandos se difuminan con cada paso de las trocas. A lo lejos se escuchan las primeras detonaciones. No es un enfrentamiento frontal, no todavía, pero la guerra se siente en cada rincón y aunque las autoridades locales han intentado mantener el orden, el miedo ha tomado el control. Las noticias, al principio vagas, comienzan a filtrarse, dando cuenta de enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Se reporta un altercado violento en el norte, con múltiples vehículos incendiados y el fuego cruzado dejando rastros de destrucción por donde pasa. Testigos cuentan que Iván ordenó bloquear los accesos, dejando a los del sombrero sin salida. Los primeros informes son confusos. Algunos dicen que Iván solo busca vengarse de viejas disputas, otros aseguran que está allí para recuperar lo que considera suyo. Lo que es innegable es que la humillación que está dejando a su paso es palpable. Los que caen en sus manos no tienen escapatoria. La imagen de la violencia es clara. Las trocas no son solo vehículos, son lanzaderas de un poder que no tiene compasión. La brutalidad del enfrentamiento se extiende como una mancha de aceite, tocando todo lo que encuentra. La humillación no es solo física, también es mental. Los hombres del Mallito Flaco, acostumbrados a la lucha, se ven impotentes ante el poder de la maquinaria de guerra que ha desatado Iván. Se habla de varios secuestros, de situaciones que desbordan lo imaginable. Los que caen no solo son abatidos, son tratados con una crueldad que deja una marca indeleble en los sobrevivientes. Las trocas no son solo vehículos blindados, son símbolos de un poder que destruye sin piedad. Las miradas de los caídos lo dicen todo. La guerra ha cambiado, y con ella, las reglas. En el este de Durango, la violencia alcanza niveles escalofriantes. Se reportan personas arrastradas por las calles, humilladas, aplastadas por el poder de Iván. Las trocas avanzan sin detenerse, derrapando por las esquinas, dejando huellas imborrables en el asfalto. No hay lugar seguro, no hay zona de confort. Las familias, atrapadas en sus hogares, escuchan los ecos de la batalla, con el miedo clavado en el pecho. Se habla de rehenes, de aquellos que se convirtieron en moneda de cambio, en herramientas de humillación. Cada vez más, las fuerzas del Mallito Flaco se ven desbordadas. Sus intentos de resistir se ven arrastrados por la potencia de la ofensiva de Iván. El sonido de las trocas es inconfundible, y con él llega la certeza de que no hay forma de detener lo que ya está en marcha. La humillación de los del sombrero se extiende por toda la ciudad, y lo peor es que ni los más cercanos al Mallito parecen tener una respuesta.
El control de Durango se les escapa como agua entre los dedos, y la población, atrapada en medio, solo puede esperar lo peor. El horror no es solo el resultado de la violencia física, es el testimonio de una lucha que trasciende la mera guerra entre bandos. Es la crueldad de un conflicto que no deja lugar para el arrepentimiento ni para la piedad. Iván no busca solo ganar, busca humillar, destruir el espíritu de quienes se le oponen, y con cada paso, con cada troca que avanza, se vuelve más evidente que Durango no será el mismo. La ciudad que alguna vez vivió en paz, ahora se convierte en un escenario de desesperación, donde la muerte parece acechar en cada esquina. Mientras los enfrentamientos continúan, las fuerzas de Iván avanzan implacables. La noticia de la llegada de más refuerzos se difunde rápidamente, y con ella, la sensación de que la lucha es ahora una cuestión de supervivencia para los del sombrero. A cada paso, la humillación crece, los enfrentamientos se hacen más sangrientos, más crueles. Los sobrevivientes, si es que se puede llamar así a aquellos que logran escapar de las garras del jefe Iván, quedan marcados para siempre. No solo han perdido la batalla, han perdido su dignidad. Durango no sabe lo que se avecina. A medida que la noche avanza, el rugir de los motores de 20 camionetas blindadas se hace cada vez más cercano. La ciudad parece estar a punto de explotar. El aire cargado de tensión, los nervios a flor de piel. Los vehículos de Iván Archibaldo atraviesan las calles con una precisión y velocidad que dejan claro que no hay tiempo que perder. El objetivo es claro: dar con el Mallito Flaco y poner fin a esta disputa que ha escalado a niveles inesperados. Los informes no se hacen esperar. En el centro de la ciudad, las primeras explosiones iluminan el horizonte. No son simples enfrentamientos, son choques violentos que sacuden los cimientos de Durango. Los testigos afirman haber visto una lluvia de balas, una guerra que parece no tener fin. La situación es crítica. El Mallito Flaco no se encuentra solo. Su alianza con los Cabrera, un grupo con fuerte presencia en la región, está mostrando sus efectos. Las líneas se están trazando, pero las consecuencias de esta batalla pueden ser mucho más profundas de lo que cualquier experto anticipaba. Lo que parecía ser una simple disputa interna ahora se ha convertido en una guerra de territorios, un conflicto entre gigantes que arrastra a toda una comunidad. Las calles de Durango son testigos de una violencia sin precedentes. Las camionetas de Iván Archibaldo avanzan con el propósito de eliminar cualquier obstáculo en su camino. Las balas vuelan, los vehículos blindados se cruzan, y en cada esquina hay enfrentamientos que dejan cadáveres y recuerdos de un pasado violento. Lo que está sucediendo no es solo una pelea por el control de plazas, es la manifestación de una lucha de poder que pone en juego todo lo que está en juego. La situación se complica aún más cuando se revela que el Mallito Flaco no está dispuesto a ceder terreno. Su grupo, respaldado por los Cabrera, ha comenzado a responder con fuerza. Los refuerzos no tardaron en llegar. Se habla de vehículos fuertemente armados, de hombres decididos a luchar por su territorio a cualquier costo. La ciudad, que alguna vez fue un lugar de relativa paz, se convierte en un campo de batalla donde no hay cabida para la debilidad. Y es aquí donde la violencia toma una forma aún más oscura. La crueldad de los enfrentamientos deja huellas no solo físicas, sino también psicológicas. Las humillaciones son parte de la guerra, parte de la estrategia para quebrar al enemigo. Las imágenes de cuerpos arrastrados por las calles, de hombres derrotados que caen de rodillas, se hacen cada vez más frecuentes. En medio del caos, no solo se lucha por el control del territorio, sino también por la dignidad. Cada bando quiere imponer su supremacía, y la manera de hacerlo es mostrando una brutalidad sin límites. Los informes indican que varios miembros de los Cabrera han sido capturados y exhibidos en público como trofeos de guerra. La humillación no tiene límites. Los sobrevivientes de los enfrentamientos son llevados a lugares secretos donde las torturas y las amenazas se convierten en una parte integral de la estrategia. Las tropas de Iván Archibaldo no solo buscan derrotar al Mallito Flaco, buscan humillar a su gente, destruir su espíritu. Cada acción que toman está destinada a enviar un mensaje claro. No hay lugar para la rendición, ni para la misericordia. Lo más alarmante es que, a pesar de la respuesta de los Cabrera, la ventaja parece estar del lado de Iván. Los enfrentamientos se están llevando a cabo a una velocidad vertiginosa.
Los reportes de balaceras no cesan, y la ciudad, completamente desbordada, está al borde del colapso. Se habla de civiles atrapados en el fuego cruzado, de familias que se esconden en sus hogares con miedo de salir a la calle. Nadie está a salvo. El enfrentamiento es tan violento que ni las fuerzas de seguridad locales han podido intervenir de manera efectiva. El poder de Iván es tal que su ejército privado avanza sin obstáculos. Mientras las camionetas avanzan, se rumorea que el Mallito Flaco tiene un as bajo la manga. El respaldo de los Cabrera no es solo una cuestión de fuerza, es una alianza que podría cambiar el curso de la guerra, pero la pregunta es, ¿será suficiente para detener a Iván? Los rumores sobre más refuerzos, sobre posibles traiciones internas, empiezan a circular con rapidez. La intriga aumenta. Los movimientos de ambos bandos son impredecibles y con cada paso que dan, el desenlace se vuelve más incierto. El clima de terror se extiende por Durango. Se habla de barrios enteros tomados por las fuerzas de Iván, de edificios arrasados por las explosiones, de vehículos quemados que dejan una estela de destrucción por donde pasan. La gente no puede creer lo que está sucediendo. Lo que era una disputa interna se ha convertido en una guerra abierta, una guerra en la que nadie parece tener el control. Los bandos están dispuestos a todo, y las consecuencias de esta lucha se sienten en cada rincón de la ciudad. A medida que la batalla avanza, las cosas se complican aún más. El Mallito Flaco, respaldado por los Cabrera, no se da por vencido. La respuesta a los movimientos de Iván Archibaldo es tan feroz como inesperada. Se habla de una contraofensiva en la que el Mallito y sus hombres han logrado ganar terreno, desestabilizando momentáneamente el avance de las fuerzas de Iván. Pero lo que parece una victoria momentánea podría ser solo un respiro. La guerra no perdona, y la siguiente jugada podría ser la que decida el destino de todos los involucrados. Este enfrentamiento, que comenzó como una simple disputa de control, ahora se ha convertido en un punto crítico para el cartel mexicano. Lo que pase en Durango podría reconfigurar por completo el mapa del poder en todo el país. Los ojos de todos están puestos en la ciudad, esperando ver quién saldrá victorioso, quién caerá en la humillación más profunda, y qué precio se pagará por el control absoluto. Pero una cosa es clara, la guerra está lejos de terminar. Y lo peor de todo, nadie sabe quién tendrá la última palabra. La tensión en Durango alcanza su punto máximo mientras las horas avanzan. Las calles, que minutos antes parecían desoladas, ahora retumban con el sonido de disparos y el rugir de los motores de vehículos blindados. La pregunta en todos los labios es clara: ¿quién tiene la verdadera ventaja en este conflicto? En un giro inesperado, las fuerzas federales han intervenido en la batalla. Las últimas noticias confirman que el ejército mexicano ha logrado detener una de las camionetas que formaba parte del convoy de Iván Archibaldo, un golpe crucial que cambia el rumbo de la guerra en la ciudad. Esta acción no solo marca la entrada de las fuerzas de seguridad en el conflicto, sino que también introduce un nuevo factor en la ecuación: la intervención del gobierno. Las repercusiones de este movimiento son enormes. Si las fuerzas federales logran tomar el control, ¿qué pasará con los carteles? ¿Será este el fin de la guerra interna que ha estado consumiendo a Durango? La intriga crece con cada segundo que pasa. Mientras tanto, el caos sigue desbordándose. En las calles, los habitantes no saben si deben esconderse o salir a presenciar los enfrentamientos. La violencia ha llegado a un punto tan extremo que nadie está a salvo. Las casas están siendo saqueadas, las tiendas incendiadas, y los negocios, en su mayoría, han cerrado ante el avance imparable de los grupos armados. Los primeros reportes sobre el ataque a los convoyes no se hicieron esperar. Imágenes filtradas a través de redes sociales muestran escenas de terror, con hombres caídos en el suelo, cuerpos mutilados y vehículos destrozados. La humillación es palpable, ya que se dice que varios de los hombres del equipo de Iván Archibaldo fueron neutralizados con brutalidad. El ataque fue tan sorpresivo que muchos de ellos ni siquiera tuvieron tiempo de defenderse. Los testigos aseguran que el sonido de los disparos era ensordecedor y las explosiones retumbaban en el aire. Las imágenes del desastre no tardaron en viralizarse, dejando claro que esta no fue una simple escaramuza, sino un enfrentamiento de proporciones épicas. Lo más sorprendente de todo es cómo los Cabrera, al recibir la alerta de que el convoy de Iván Archibaldo se aproximaba,
se organizaron rápidamente y establecieron puntos estratégicos para frenar el avance. No se trataba de un simple tiroteo improvisado. Lo que ocurrió en Durango fue una operación cuidadosamente planeada, y el resultado fue una serie de enfrentamientos en al menos 3 puntos diferentes de la ciudad. Los reportes indican que cada uno de estos lugares fue escenario de una resistencia feroz, con la balacera tomando intensas proporciones. La capacidad de los Cabrera para organizarse en un tiempo récord y enfrentar a un convoy tan bien armado ha dejado a muchos sorprendidos. El simple hecho de que hayan podido neutralizar a varios de los hombres de Iván Archibaldo demuestra que esta pelea está lejos de terminar. Con cada paso que las fuerzas federales dan en la ciudad, la situación se vuelve más compleja. Los habitantes de Durango, atrapados entre el fuego cruzado, viven horas de incertidumbre. Las unidades militares han aumentado su presencia en las zonas más conflictivas, intentando tomar el control de las calles mientras las balas siguen volando. La llegada de refuerzos por parte de los Cabrera ha cambiado por completo el panorama. Los rumores sobre más enfrentamientos en las afueras de Durango no dejan de aumentar. Mientras tanto, la tensión dentro de los carteles sigue creciendo. Los rumores sobre traiciones y acuerdos rotos se multiplican. La respuesta de Iván Archibaldo no se hizo esperar. En cuanto se enteró de la pérdida de uno de sus convoyes, sus hombres comenzaron a responder con más furia, atacando de manera indiscriminada y dejando un rastro de destrucción por toda la ciudad. Las fuerzas federales, sin embargo, no están dispuestas a ceder terreno. Con cada minuto que pasa, la presión sobre los grupos armados aumenta. La pregunta sigue flotando en el aire. ¿Será suficiente la intervención del ejército para detener la violencia? ¿O estamos a punto de presenciar una escalada aún mayor? A lo largo de Durango, los enfrentamientos no cesan. Las fuerzas de Iván Archibaldo avanzan, pero cada vez se sienten más presionadas. Los Cabrera han demostrado ser un enemigo formidable, y el apoyo que reciben de otros grupos en la región les otorga una ventaja considerable. A medida que las batallas se suceden, las noticias de nuevas victorias y derrotas llegan rápidamente. Sin embargo, no hay forma de saber quién tiene realmente el control en este momento. Mientras todo esto ocurre, las redes sociales se llenan de mensajes crípticos de personas que dicen estar al tanto de lo que realmente está sucediendo en Durango. Los rumores sobre traiciones dentro de los carteles, sobre alianzas secretas y sobre movimientos de último minuto hacen que la incertidumbre sea aún mayor. Las fuerzas federales continúan con su avance, pero las decisiones de los líderes de los carteles podrían cambiar el curso de los eventos en cualquier momento. Las horas pasan, y con ellas, la violencia sigue creciendo. Los testimonios de los pocos sobrevivientes de los enfrentamientos son escalofriantes. La humillación a la que son sometidos los capturados por ambos bandos deja claro que esta guerra es más que una simple disputa por el control. Es una lucha por el poder absoluto, donde no hay espacio para la piedad. Los próximos días podrían ser decisivos, pero una cosa es segura. El futuro de Durango y sus habitantes está marcado por un conflicto que nadie puede predecir. La presión sobre las autoridades mexicanas sigue aumentando, y los analistas no tardan en señalar que la intervención del ejército podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Aunque las fuerzas federales han logrado avanzar, la violencia en Durango sigue escalando a niveles impredecibles. Las calles de la ciudad están llenas de rumores y especulaciones, mientras los grupos armados se reagrupan con una ferocidad que promete nuevos enfrentamientos en las próximas horas. Las fuerzas de Iván Archibaldo han perdido terreno, pero su respuesta es implacable. Fuentes cercanas aseguran que sus hombres están reorganizándose en lugares desconocidos, lo que hace temer que esta contienda podría extenderse aún más. La situación se complica con la posible reconfiguración de las alianzas en la zona. Los grupos rivales, como los Cabrera, han comenzado a moverse estratégicamente, pero también hay rumores de que otros carteles, que hasta ahora habían permanecido al margen, están evaluando su participación. Según reportes filtrados, vehículos de otras organizaciones han sido avistados en la periferia de Durango, lo que indica que la disputa por el control podría atraer más actores a la escena.
Las fuerzas federales, que se han desplegado con cautela, podrían verse superadas por la rapidez de los movimientos de estos grupos. La pregunta que todos se hacen ahora es si las fuerzas del gobierno pueden mantenerse al frente o si esta guerra de territorios se convertirá en algo aún más caótico. A lo largo de la ciudad, los testimonios sobre lo que está ocurriendo se multiplican. Los habitantes, atrapados en medio de este conflicto, aseguran que el miedo se ha instalado por completo. Varias familias han sido forzadas a abandonar sus hogares, buscando refugio en lugares seguros mientras las balas vuelan sobre sus cabezas. Las imágenes de los enfrentamientos, transmitidas por videos filtrados en las redes sociales, muestran el horror en su máxima expresión. Vehículos incendiados, edificios perforados por el fuego cruzado y calles desiertas llenas de caos. Los ataques no son solo enfrentamientos entre facciones, son demostraciones de poder, de humillación, de mostrar quién tiene la fuerza para imponerse. La tensión sigue creciendo en cada rincón de Durango. Las fuerzas de seguridad se enfrentan a un dilema cada vez más grande. Aunque han logrado ciertas victorias, los rivales de Iván Archibaldo están reagrupándose, lo que podría generar más represalias inesperadas. La región parece estar al borde de una nueva guerra territorial. Se habla de más movimientos de unidades blindadas, de la presencia de fuerzas adicionales en las zonas de conflicto. La incertidumbre es palpable, y el miedo se apodera de la ciudad con cada hora que pasa. Pero no todo es tan claro. Las estrategias de los grupos armados han mostrado una coordinación sorprendente. Los reportes indican que los ataques no son improvisados, son operaciones complejas, bien planeadas y ejecutadas con precisión. En algunos puntos clave de la ciudad, como las afueras y zonas rurales cercanas, los enfrentamientos han sido tan intensos que se ha reportado una cantidad alarmante de bajas, tanto de civiles como de combatientes. Las fuerzas federales se ven arrastradas a un juego en el que sus posibilidades de ganar el control se ven opacadas por la rapidez con la que los grupos armados operan. Mientras tanto, las redes sociales siguen inundadas con videos de las últimas confrontaciones. Algunos usuarios afirman haber visto a miembros de diferentes carteles operando juntos en ciertas zonas, lo que aumenta las teorías sobre una posible coalición secreta entre facciones rivales. Las autoridades, al mismo tiempo, emiten llamados de calma, pero la situación parece estar fuera de su control. La movilidad de las fuerzas federales es limitada debido a la agresividad con la que los grupos se han movido en las últimas horas. La entrada de nuevos actores en la pelea podría significar un punto de no retorno para la región. Las noches en Durango se han convertido en un caos total. En las sombras, las luces de las camionetas blindadas parpadean y el sonido de las balas resuena con fuerza, rompiendo la quietud de la oscuridad. Se dice que, a pesar de las bajas sufridas por los hombres de Iván Archibaldo, su influencia sigue siendo fuerte. Las autoridades aún no logran localizar completamente el convoy que se ha dispersado, lo que sugiere que sus hombres aún tienen capacidad de maniobra. Mientras tanto, los nuevos movimientos de vehículos en las zonas afectadas refuerzan la idea de que los líderes de los carteles están organizando una contraofensiva masiva. Algunas fuentes locales informan sobre vehículos de otros grupos armados, aparentemente tomando posición en puntos estratégicos para bloquear las rutas de escape y presionar aún más a los carteles rivales. Este desarrollo es crucial, ya que implica que la región podría convertirse en un campo de batalla aún más amplio, con facciones luchando no solo por el control de Durango, sino por el dominio de toda la región. Los rumores apuntan a que estos movimientos podrían llevar a una reconfiguración completa de las fuerzas operativas en la zona. El conflicto no solo es sangriento, sino también humillante. Los ataques no se limitan a la simple destrucción de bienes, hay una clara intención de humillar a los enemigos. Testigos aseguran que algunos de los cuerpos de los caídos fueron expuestos de manera pública, como un mensaje para aquellos que osaren desafiar a los grupos armados. Esta práctica de mostrar el poder de forma tan despiadada aumenta la tensión y genera aún más miedo en la población local. El clima de terror se siente en cada esquina de la ciudad y muchos temen que, con la entrada de nuevos grupos a la pelea, los enfrentamientos se intensifiquen. La batalla por el control de Durango se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene repercusiones a nivel regional.
Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían redefinir por completo el mapa del poder en el noroeste de México, pero mientras los movimientos tácticos siguen siendo cruciales, también lo son las alianzas que se están formando en las sombras. Los líderes de los carteles están tomando decisiones que podrían transformar este conflicto en algo mucho más grande. Y en medio de todo esto, la población sigue atrapada, esperando a ver si la violencia llegará a sus puertas o si, por el contrario, este será solo el comienzo de una nueva fase en la guerra por Durango. Cada día, nuevos rumores surgen: traiciones, alianzas secretas, movimientos de tropas. Los análisis sugieren que la situación está lejos de llegar a una resolución. En la oscuridad de la noche, mientras las balas siguen volando, los habitantes de Durango se preguntan cuánto más podrán soportar. La batalla no solo está ocurriendo en las calles, sino también en las mentes de quienes sobreviven, atrapados en una guerra que parece no tener fin. La noticia de la neutralización de 3 miembros clave del equipo de Iván Archibaldo se ha esparcido como pólvora en Durango. Aunque algunos vehículos lograron escapar, lo que ya parecía ser una victoria para sus enemigos podría estar a punto de desmoronarse en los próximos días. Las fuerzas del ejército mexicano están aún desplegadas en las áreas críticas, pero el peso de la presión comienza a sentirse en cada rincón. En el aire hay una tensión palpable, como si la ciudad estuviera a punto de estallar en una nueva ola de violencia. Y es que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el primer movimiento rara vez es el definitivo. Lo que está ocurriendo en las oscuras calles de Durango es solo el preludio de lo que podría ser una tormenta aún más destructiva. Iván Archibaldo no es alguien que se quede quieto cuando le tocan su territorio. Y aunque sus hombres hayan perdido algunos efectivos, no se puede subestimar la rapidez con la que pueden reagruparse. Las balas de esta guerra no se han dejado de disparar, y si algo se sabe con certeza es que los próximos días serán cruciales. La pregunta que ronda en todos los círculos es simple, pero aterradora. ¿Qué sucederá después de este primer enfrentamiento? En medio de esta incertidumbre, los analistas creen que la reacción del equipo de Iván Archibaldo no tardará en llegar. Sabemos que en el mundo de los carteles, las rivalidades no terminan con una simple confrontación. Al contrario, lo que sigue podría ser aún más brutal. Se dice que mientras algunos de sus vehículos han logrado escapar, los hombres de Archibaldo no son los únicos interesados en la región. Los Cabrera, por su parte, siguen esperando el momento adecuado para redoblar su ataque. Sin embargo, este conflicto ha dejado claro que las reglas del juego están cambiando a un ritmo vertiginoso. Los rumores de más movimientos estratégicos ya han comenzado a circular. Se habla de caravanas de camionetas adicionales que podrían estar en camino, listas para reforzar las posiciones de Archibaldo y restablecer el control de áreas clave. La violencia en Durango no es un simple golpe aislado, sino una muestra de la profundidad del conflicto. Las represalias podrían llegar en cualquier momento y nadie está preparado para la intensidad que podría desatarse. Mientras tanto, la intervención del ejército mexicano sigue siendo un factor que podría marcar un cambio definitivo en el curso de los acontecimientos. Aunque las fuerzas federales han logrado poner cierta presión sobre las facciones armadas, la capacidad de respuesta de estos grupos no puede ser subestimada.